Ok, entonces ahí tenemos una gráfica, ¿verdad? Vean que ya empiezan a ser más complejas, empiezan a aparecer más trozos y tenemos que ir teniendo pues más cuidado, ir analizando las diferentes partes. Acá, por ejemplo, bueno, lo primero que me piden es el dominio. Entonces, ¿cómo era que se leía el dominio? En el eje X de izquierda a derecha, como leyendo, ¿verdad? Entonces, yo empiezo en lo más izquierda y me topo con esta flecha. Voy avanzando, aquí sigo avanzando. Acá me topo con un punto abierto, pero ¿qué es lo que pasa? Que leyendo en X, aquí el -4, aunque arriba hay un punto abierto, abajo hay un puntito. Entonces ese -4 sí se está relacionando, aunque con el puntito de abajo. Sigo sigo leyendo de izquierda a derecha y termino ahí. Leyendo en X sería hasta 0. Luego, vuelvo a comenzar, hay todo un brinco del 0 al 2 y vuelvo a comenzar nuevamente en el 2. Otra vez, en el 2 hay un puntito cerrado y un puntito abierto. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque arriba no me lo está incluyendo, aquí abajo sí. O sea, sí hay una imagen para la X que vale 2. Entonces, sí forma parte del dominio, aunque no sea continua. Luego sigo, aquí sigo, otra vez la misma historia. Si hay puntito abierto y cerrado, yo puedo hacerle como la continuidad, ¿verdad? Aquí sigue, otra vez en el 6 hay puntito abierto cerrado, pero como hay uno cerrado, basta para decir que incluye el 6 y luego agarra hasta más infinito. Entonces, ¿quién sería el dominio? Al 0, más bien de menos infinito, ¿verdad? Por la flecha. De menos infinito a 0 y el 0 puede ir cerrado, ¿verdad? Porque va con este puntito. Y luego unión del 2 cerrado y ahí sí, hasta más infinito. No es la única manera de escribirlo, pero perfectamente lo puedo dejar así. Otra manera de escribirlo, yo lo podría poner como todos los reales, quitándole este intervalo, quitándole de 0 a 2. Nada más que cuando yo hago esa parte de quitar, a veces es complicado, porque si yo quito, tendría que poner el 0 y el 2 abiertos, porque como si lo incluye y yo estoy quitando, entonces a veces eso es medio complicado. Prefiero que lo pongan así, ya es una cuestión como más personal. Ok, la misma historia para el ámbito. Mucho más fácil, ¿verdad? Así con la computadora, esta parte. Ok, vamos con el ámbito. El ámbito se lee en Y. Entonces, acá, si yo voy de abajo hacia arriba, ¿cuál es la Y más baja que yo me tengo que topar? ¿A dónde es que empieza el ámbito? En menos infinito. Aunque no lo parezca, pero hay una flecha ahí que me dice que esta gráfica aquí sigue bajando. Entonces, cuidado con esas trampas. Pareciera que era en -3 o en -2, pero esta flecha me dice a mí que viene desde menos infinito. Acá sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. De hecho, acá no importa que tenga varias preimágenes, ¿verdad? Recuerden que eso no influía. Entonces, no importa que tenga como varios valorcillos en los que toque. Sigue subiendo, sigue subiendo. Es cierto que aquí hay un agujero, un punto abierto, pero aquí hay otra Y con la cual se relaciona. Entonces, nuevamente, aunque haya un punto abierto, si a la par hay uno cerrado, yo puedo continuar y como hay una flecha, basta más infinito. Entonces, ¿quién sería el ámbito?
todos los números reales o el intervalo de menos infinito más infinito abiertos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la intersección con el eje Y. ¿Quién se anima a decirme cuál es la intersección con el eje Y? 0,1. Es esta de aquí, ¿verdad? Recuerden que las intersecciones con el eje Y siempre son de la forma 0, número. Entonces tengo que irme a fijar en el eje Y, donde está tocando, y por eso es el 0,1. Ahora, ¿cuántos puntos de intersección tiene con el eje X? 4. Otra trampilla. Hay 3 marcados, pero hay 4. Tener cuidado con eso, ven. A veces visualmente uno mismo se engaña. Está el menos 5,0, está el 2,0, el 3,0 y el 6,0, ¿verdad? Nuevamente, cada vez que pidan puntos es un par ordenado. Mucho cuidado con eso. Luego, un intervalo donde la función es creciente. Acá, si nosotros vemos toda la gráfica, en realidad hay, vamos a ver, dos pedacitos que son crecientes. Podría contestar con cualquiera de los dos porque me piden un intervalo. ¿Cuáles son los dos pedacitos que crecen? Ahí los podemos numerar. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. ¿Cuáles son los dos pedacitos crecientes? El 1 y el 5, ¿verdad? Entonces, de ahí, si yo quiero dar uno de los pedacitos, ¿cómo lo podría poner? De 6 a más infinito, perfectamente. Y recordar que monotonía dijimos que siempre abiertos, como recomendación. Entonces, el pedacito 5 que sería de 6 a más infinito. ¿Ok? Si dice estrictamente, que ayer no hicimos esa acotación de estrictamente, pero si viene la palabra estrictamente, tengo que ponerlos abiertos porque un puntito como tal no crece ni decrece. Entonces, para evitar complicaciones, recuerden, monotonía mejor siempre abierto. Ahí entonces no importaría si dice estrictamente o no dice estrictamente, ¿ok? De 6 a más infinito. Si quisiera poner el otro, ¿cómo sería el otro? De menos infinito a menos 4, ¿verdad? Ok. El 6 es lo último que vimos. Un intervalo donde la función es menor a 0. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Esto significa menor que. Entonces, recordar, la función aquí es positiva y aquí es negativa. Entonces, un pedacito menor que 0, eso es donde la función es negativa. Acá es donde la función es mayor a 0. Entonces, poder hacer esas relaciones. Es lo mismo que me pregunten un intervalo donde f de x es menor que 0, a que me digan un intervalo donde la función es negativa. Es lo mismo. Entonces, ¿quién se anima a decirme un pedacito que sea menor que 0? De 4 a 6, perfectamente. Ahí a veces hay como una contradicción porque dicen, pero es que me están pidiendo algo negativo y yo estoy dando un intervalo positivo de 4 a 6. Pero nuevamente, recuerden, es que estamos leyendo en X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el pedacito 4, de 4 a 6, ahí la función es negativa, la función da menos 3, la y es menos 3. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Ok.
Después de eso, ¿cuál es un pedacito donde la función es cóncava? Con los números, ¿cuál sería un pedacito cóncavo? El pedacito 5, ¿verdad? El pedacito 5 perfectamente es cóncavo porque si yo trazo otro puntito, la línea me queda por debajo. Entonces ese pedacito es cóncavo. Puedo dar entonces de qué número a qué número. Del 6 al más infinito. Del 6 al más infinito. Y recordar con cavidad siempre abiertos. Igual chicos, como les digo, aquí estoy grabando, si ustedes ven, el audio, el puntero y todo. Entonces, en mediación virtual, hoy mismo les subiría en la carpeta mía el PDF y el video, ¿ok? Para que vayan teniendo todo. Ahora, la 8 es parecida a la 6. La 8 me piden un intervalo donde la función sea mayor o igual a 0. Recuerden que esto significa que sea positiva o 0. Entonces, ¿quién se anima a decirme un intervalo donde la función sea positiva o 0? Desde menos 4 hasta 0. Desde menos 4 hasta 0. Perfectamente. Todo este pedacito 2 está por encima del eje X. Hay más. Yo perfectamente podría agarrar o incluso este puntito que está aislado, o este otro, pero como me piden un intervalo, basta con que yo dé un pedacito, ¿verdad? Entonces, como dijo la compañera, puedo poner perfectamente de menos 4 a 0. No tengo ningún problema porque todo eso está por encima del eje X. Valores X donde la función se hace 0, donde f de x es igual a 0. Ya los tenemos. ¿Quiénes son? Menos 5, 2, 3 y 6. Exactamente. Como nada más me piden los valores X, nada más anoto la coordenada X, ¿verdad? Esta pregunta 10, bueno, de hecho la 10, la 11 y la 12 son interesantes. Porque era como lo que la compañera nos mencionaba ayer, cuando nos podían preguntar imágenes o preimágenes. Entonces, voy a borrar aquí un poquito. Ya esto no lo vamos a necesitar. Ok. La pregunta 10 me dice la cantidad de preimágenes asociadas a 1. Entonces, nuevamente, ahí entra la teoría que vimos ayer. ¿Qué significa preimagen? X. Entonces, ¿qué me están diciendo? La cantidad de X asociadas a la Y que vale 1. Entonces, me ubico en la Y que vale 1. Y tengo que fijarme a ver con cuántas X va, cuántos puntitos están a esa altura. Entonces, cada vez que a mí me pregunten por cantidad de preimágenes, mi consejo es hacer una línea horizontal a la altura que me están pidiendo. Y así puedo ver cuántos puntitos hay. Si yo hago la línea a la altura de 1, puedo ver que aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto y aquí hay un punto. No sé con quién va, porque aquí yo no sé quién es la X, aquí yo no sé quién es la X y aquí yo no sé quién es la X, pero no me interesa, me interesa la cantidad. Entonces tengo que hay 4 preimágenes, 4 valores X que desconozco, pero que ahí están. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Ok? La 11 y la 12 a veces se asustan mucho cuando ven ese tipo de expresiones. ¿Qué es lo que pasa? Que según la teoría que nosotros vimos ayer, f de x es una y. O sea, este es el criterio de la función. Y con el criterio de la función yo me puedo dar pares ordenados x, y. Entonces, vean la cuestión del orden.
Si a mí me dan una función con algo adentro, es el valorcito que yo voy a sustituir. Es el valorcito x, entonces es este de aquí. Y a lo que está igualado f de x, o si yo hoy me fijo, es la y. Y sería la coordenada y del punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la pregunta 11? En la pregunta 11 me piden f de 0 más f de 4. ¿Qué me están pidiendo en realidad? Que haga una suma, pero primero tengo que buscar quién es f de 0 y quién es f de 4. ¿Cómo se traduce eso? Esto es una x, por la forma que vimos antes, es la parte amarilla. Entonces, lo que me están diciendo es, tome la x que vale 0, búsquele la y. Entonces, cada vez que veamos f de algo, es ubicarme en x y ver con qué y se relaciona. Entonces, me ubico en la x que vale 0. ¿Con cuál y se relaciona la x que vale 0? Con 1, ¿verdad? Creo que sí me lo dijiste, fue muy bajito. Con 1. F de 0 vale 1. Esa es la y que va con la x que vale 0. Me ubico en la x que vale 4. Si yo me ubico en la x que vale 4, está aquí. ¿Con cuál y, con qué puntito se relaciona la x que vale 4? Menos 2. Con el menos 2. ¿Por qué no con el menos 3? Porque está abierto. Porque está abierto. Recuerden, no podemos usar puntitos abiertos. Siempre tenemos que utilizar puntitos cerrados. Entonces, el 4 va con el menos 2. Este es el par ordenado 4, menos 2. Entonces, cuando a mí me dicen f de 4, me preguntan la imagen de la x que vale 4, que sería menos 2. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues sumarlo porque era lo que me pedía. 1 más menos 2, eso sería menos 1. ¿Ok? Es al final hacer ese calculillo. Entonces, es buscar una imagen. Siempre que aparezca f de un numerito, chicos, acá dan x y entonces ustedes tienen que buscar y. ¿Ok? Ahora, esta otra f de menos 4 menos f de 0 elevado a la 3. F de 0 ya la teníamos, f de 0 era 1. Voy a bajar el menos, voy a bajar los paréntesis y voy a bajar el 3. Me falta solamente f de menos 4. Me ubico en el menos 4 y ¿con quién se relaciona la x que vale menos 4? Con menos 2. Y ya ahí ese dato lo puedo meter en la calculadora y ya me... O si lo quiero hacer a mano, primero paréntesis, menos 2, menos 1 da menos 3. Y menos 3 a la menos 3 a la 3 es menos 27. ¿Ok? Entonces, este tipo de preguntas es cálculo de imágenes y preimágenes. O identificación de imágenes y preimágenes realmente. Entonces, estos son el tipo de ejemplos que les digo yo a ustedes que son más complejos. ¿En qué sentido? En que hay más trocitos, hay más gráficas que yo debo de analizar, ¿verdad? Tengo que empezar a considerar como más partecitas, pero es lo mismo que nosotros estuvimos haciendo desde ayer. Ahora bien, vamos a ver. Este de aquí es bonito. Bueno, en realidad los que puse todos son bonitos. Vamos a ver, creo que este lo puedo hacer aquí un poquitito más grande. Ok. En este ejercicio, ¿quién se anima a decirme cuál es el dominio de la función? Desde menos 4 a más infinito. No, porque así. ¿Hay asíntota? ¿Sí? No sé si dice menos 1, ¿ves ahí? En el menos 1, ¿verdad? En el menos 1 hay una asíntota vertical.
Entonces en el dominio tendría que quitar esa asíntota, pero no está mal poner de menos 4 más infinito, pero le voy a quitar los valores que me complican. Perfectamente, porque el dominio se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces yo puedo ir corrido desde el menos 4 hasta más infinito. Pero le tengo que quitar la asíntota porque ahí no hay imagen que se relaciona con la x que vale menos 1. No hay puntito. Entonces le tengo que quitar la asíntota. ¿Y qué otra cosa tengo que quitarle? Este puntito vacío. Ven que el menos 3 medios tampoco tiene imagen. Es un puntito hueco, un agujero. Entonces tengo que quitarle el puntito abierto. Ah, no, no es el 0, es más bien el menos 3 medios. Y tengo que quitarle la asíntota. Este es un agujero y este es una asíntota. Entonces los tengo que dejar por fuera porque no tienen imagen, no son un puntito cerrado, no forman parte de la gráfica. El ámbito, ¿quién se anima a decirme el ámbito? Si yo leo de abajo hacia arriba, ¿cuál es el primer valor que me topo? El 0, ¿verdad? ¿Y hasta dónde llega? Hasta más infinito. En ese caso sería abierto. Exactamente, el 0 va abierto porque no lo puedo incluir porque es un punto abierto. De 0 a más infinito. Y si quiero ponerme ahí elegante, R más. De hecho es curioso, en matemáticas sí se usa mucho esa palabra elegante, porque cuando uno hace demostraciones, cuando uno demuestra por qué la fórmula de Pitágoras es válida, o demuestro por qué puedo utilizar el teorema de Tales, no sé, entre más corta yo hago una demostración, es más elegante. Entonces, normalmente cuando vemos una demostración en un libro, ya ha sido comparada con otras soluciones porque no es única. Pueden haber muchas formas de solucionarlo, muchas formas de demostrarlo, pero normalmente la más elegante es la que gana, la más corta. Dime. Y si se estuviera incluyendo el 0, ¿se podría poner R más o no? R más unión y el 0, como lo habíamos hecho ayer. Como que se excluye el pedacito, por decirlo de alguna forma. Exacto. Ok. La intersección con el eje de las ordenadas, esa es otra trampita. Es como un concepto que se trabaja en el cole. Las ordenadas es el eje de las Y. Y las abscisas, que no me acuerdo cómo se escribe abscisas. Con doble S. No, con C, abscisas. Ese creo que no. Ahí me disculpan porque también ahí me considero bien yegua a escribir. Cada quien tiene sus debilidades, esa es una de mis debilidades. Entonces, el eje de las ordenadas es el eje Y, el eje de las abscisas es el eje X. Normalmente no se nos presenta así, pero si nos llega a parecer, saber de qué nos están hablando. Entonces, la intersección con el eje de las ordenadas sería el punto de intersección con el eje Y, que ¿quién sería? 0,3. Nuevamente, recuerden que las intersecciones con el eje Y siempre son de la forma 0, número. Y las intersecciones con el eje X son de la forma número, 0. Entonces, el punto de intersección con el eje Y, aunque no aparezca pintado, por ahí hay un puntito, porque por ahí pasa la gráfica, que es ¿verdad? El 0,3. Un intervalo donde la función es creciente
Nuevamente podemos numerarlos. Podemos ponerle a este pedacito 1, a este pedacito 2, a este pedacito 3 y a este pedacito 4. De los trozos, ¿cuáles son crecientes? 1 y 3. 1 y 3. Esos son los dos crecientes. Puedo escoger cualquiera de los dos para dar mi solución. ¿Cuál de los dos quieren agarrar? Menos 4,1. De menos 4 a... No hasta menos 1. Es que me lo está leyendo en Y. Acuérdate que tenemos que leer en X. Entonces más bien sería de menos 4. ¿A qué valor? A menos 2, ¿verdad? Es este pedacito, el 1 que me dijiste, pero nuevamente leer en X. Creo que ese fue el detalle, ¿verdad? Me estaba leyendo en Y. Ok. Un punto máximo local. Acá no hay absoluto. No hay un punto máximo absoluto por estas flechas. Pero sí hay relativo. Si yo me voy a un pedacito de la gráfica donde hay un punto máximo local. 0,3. No, porque 0,3 aquí en este mismo pedacito pues tiene valores más arriba. Entonces, recuerden que se puede hacer visualmente o también los puntos máximos se ve donde hay cambio de monotonía, donde venía creciente y luego se hace decreciente. Entonces, ¿dónde puedo ver yo que tenga ese comportamiento de montañita? El punto H. En el punto H. Entonces, máximos y mínimos, normalmente busquen montañas o valles. Eso les va a ayudar mucho. Entonces, el punto máximo local es ese puntito H, que lo puedo poner así. O también, si quiero ponerlo como par ordenado, sería el menos 2,1, ¿verdad? Ok. El intervalo para el cual la función es mayor a 0, pues toda la función es mayor que 0, ¿verdad? Habíamos visto que todo estaba por encima del eje. Por eso es que el ámbito era de 0 más infinito. Entonces, como me están pidiendo el intervalo para el cual la función es mayor que 0, ya hay en todo su dominio. No hay nada por debajo. Entonces escribo la misma solución que el dominio. Siempre es positiva desde menos 4 hasta más infinito, quitándole esos dos valorcitos. Ay, ya va para ver, porque no me está entrando en la grabación. Voy a escribirlo del otro lado. Sería el mismo del dominio. De menos 4 a más infinito, quitándole el menos 3 medios y el menos 1. ¿Ok? ¿Dónde es cóncava? ¿Cuál pedacito de los 4 es cóncavo? En el 2. Ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que cóncava y convexa, yo puedo marcar dos puntitos y ver si la línea me queda por debajo o por encima. Si yo me fijo en el trocito 1, yo hago un puntito aquí y 1. Me queda por encima. Entonces, como que me queda por encima, es convexa. Ay, ay, ay. En el pedacito 4, si yo trazo dos puntitos, la línea me queda por encima. Entonces también es convexa. Del pedacito 3, si yo trazo dos puntitos, aunque me queda como muy a la orillita, también me está quedando por encima de la curva. También es convexa, o sea, casi que todo es convexo. Solamente hay un pedacito que no es convexo, que es este chiquitito de aquí. Si yo marco dos puntitos y los uno, la línea me queda por debajo. Entonces, este es el pedacito que es cóncavo. ¿Ok?
Entonces, el intervalo donde es cóncavo es el pedacito 2, que el pedacito 2 va del menos 2 hasta el menos 3 medios. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, en caso de existir un punto de inflexión, ¿dónde estaría el punto de inflexión? Después de ver concavidad es muy fácil. ¿Quién es el punto de inflexión? H otra vez. H, porque es donde pasa de ser convexa a cóncava en este caso. Otro posible puntito sería el menos 3 medios, 0, pero como está abierto no lo puedo utilizar. Entonces mi única posibilidad sería H. Ecuación de asíntota vertical. X igual menos 1, ¿verdad? Asíntota horizontal. Y igual 2. F de menos 2 por menos 1. ¿Cómo se traducía F de menos 2? X. ¿La X qué sería? El menos 2. El menos 2, ¿verdad? X es igual a menos 2. Entonces, F de menos 2 es fijarme. Donde la X vale 2. La X vale 2. No, menos 2. Aquí. Y me fijo a ver cuánto vale la Y. ¿Cuánto vale la Y que se relaciona con ese menos 2? 1. Es esta de aquí, ¿verdad? Entonces esto se traduce a 1 por menos 1, que sería menos 1. ¿Ok? Y finalmente, cantidad de preimágenes de pi. Esa siempre me la preguntan. O sea, a veces cuando daba la clase virtual les mandaba esto como práctica y me decían, es que esa no tengo ni idea. Ok, ¿qué es cantidad de preimágenes? Cantidad de X. Ya en el ejemplo anterior lo hicimos. La cantidad de X asociadas a un número, al número pi, que ¿cuánto es aproximadamente pi? 3,14. Entonces usamos la aproximación y me piden la cantidad de X que va con esta Y. Entonces me ubico en esta Y que andaría como por aquí. ¿Y cuántas X están a esa altura? 2. Esta y esta. ¿Ok? Y ahí tendríamos nuestra solución. Si ustedes ven este tipo de ejercicios se parecen mucho, pero no se confíen. A veces lo ven muy fácil en clase y cuando se sientan a hacer ejemplos, empiezan a darse cuenta que la solución no les calza, que no es la solución que viene en el folleto. Entonces empiezo a sentirme frustrado. La cuestión es, ojalá hoy puedan sacar un ratito o el fin de semana para retomarlo, para ver bien esos conceptos y aclarar muy bien cómo escribir, ¿verdad? Hagamos uno más. Vamos a ver. Acá este documentito trae más, de hecho, si ustedes ven, está este, pero quiero ir a hacer este de aquí. Este me gusta mucho. Ok. Entonces, dominio. ¿Quién se anima a decirme el dominio? Menos 4 cerrado hasta. Menos 5. No, Menos 5. menos 5 cerrado hasta 2 abierto. Desde menos 5 cerrado hasta 2 abierto. Y unión menos 2 abiertos. ¿Estamos de acuerdo con el compañero? Ahí van las X.
Desde menos 5 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Sería 3, ¿no? Mm, en el 3 sí hay un puntito. En el... Dejan dos abiertos y otra unión. No. Es que hay una 5. Es que sí, ahí. Sí, Dos abiertos y otra unión. pero ¿por qué en el 3? ¿A ese te refieres? Sí, hay un punto ahí, ¿no? Sí, pero acuérdate que la idea es que sea gráfica y la gráfica en realidad son un montón de puntitos uno tras otro. Ese lo marcan porque puede ser que nos vaya a ayudar para algo, pero en realidad toda la gráfica son infinitos puntitos cerrados. Entonces, el hecho de que está ahí marcado es más que todo para alguna otra pregunta, pero por ahí pasa la gráfica, por el menos 3. ¿Cómo debería estar para que no lo incluya? Abierto. Ahí sí tendría que ponerle unión y luego pasar al 3, ¿verdad? ¿Y ahora sí? ¿O no? Ok. El ámbito es tramposo. Perdón, no hay que quitarle la asíntota que está en 2. De hecho, le estamos quitando. Porque si ves... Exacto. Aquí lo estamos poniendo abierto y aquí lo estamos poniendo abierto. Otra forma de escribirla es como estás pensando, me imagino yo. Lo estás pensando. De menos 5 más infinito. Excepto el 2, ¿verdad? Uy. Que está perfecto también ponerlo así, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿De qué forma les gusta más? Esa es la forma que van a utilizar. El ámbito es tramposo porque el ámbito tiene como un espacio vacío. ¿Dónde empieza el ámbito? En menos 4, ahora sí, ¿verdad? Leyendo en Y. Empieza en menos 4. ¿Y hasta dónde va ese primer trocito? Hasta menos 3. Luego pasa algo curioso. Todas esas imágenes que van desde el menos 3 hasta el menos 1 no tienen preimagen. Vean que hay como un brinco. Todo esto está vacío. Ahí no hay preimágenes, ahí no hay relación. Entonces tengo que pegar un brinco y donde vuelve a comenzar el ámbito. En menos 1. Y ahí sí ya me puedo ir más fluidamente hasta más infinito, ¿verdad? Entonces el ámbito en este caso viene de menos 4 cerrado a menos 3 abierto, unión de menos 1 cerrado a más infinito. El intervalo donde la función es estrictamente decreciente. Entonces yo aquí tengo trocito 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4 y aquí tengo el 5. ¿Cuál pedacito es el decreciente? El 4. El 4. Tener cuidado de no confundirse con esta flecha, porque la flecha va para arriba, pero siempre leo de izquierda a derecha en estos casos, ¿verdad? Luego en cálculo eso puede cambiar, también puede leer uno de derecha a izquierda, pero en cálculo. ¿Ok? Entonces es el pedacito 4, que el pedacito 4 viene del 2 al 3. Y recordar que vamos a usarlos siempre abiertos. El punto el punto mínimo absoluto. ¿Quién es el puntito más bajo de toda la gráfica? Menos 5, menos 4, este de aquí. Un mínimo que sea relativo. Menos 2 Este de aquí, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado con la forma de preguntar. Si se acuerdan, hay muchas formas de preguntarlo. Allá en la última pizarra lo teníamos. Si a mí me piden un punto mínimo relativo, si contesto
el menos 2, menos 1. Pero si me piden solamente un mínimo relativo, ¿qué era un mínimo? O el valor mínimo. La y. Entonces sería el menos 1. Ahí es donde les digo que a veces nos ponemos un poco tediosos. Entonces, tener ese cuidadillo. Luego pide un Digamos, sería intervalo. como un mínimo relativo, pide el valor. Es como está pidiendo el valor. Sí, esto es un mínimo relativo, es como No decir. pide un punto, pide un valor. Exacto, Cuando piden puntos es un par ordenado. exactamente. Ese es el cuidado que hay que tener. Luego me piden un intervalo donde es convexa. De los 5 trocitos, ¿cuál podríamos utilizar como convexo? El 3 perfectamente. Si yo hago 2 puntitos ahí, la línea me queda por encima, entonces ahí puedo decir que es convexo. Y ese pedacito 3 va de 0 a 2. Ahora bien, un intervalo para el cual j de x es menor a 0. De hecho, si ustedes ven, menor a 0, hay como 2 pedacitos que esté por debajo del eje X. Menor a 0 tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Pero si ustedes ven, ese segundo, yo no sé hasta dónde llega y yo no puedo ponerme a batear. ¿Ok? Entonces, ese segundo es mejor no utilizarlo. Me voy al que tengo toda la información. Entonces, ¿de dónde a dónde va ese pedacito que está por debajo del eje X? Que sí sé quién es. Desde menos 5 hasta menos 2. Desde menos 5 hasta menos 2. De hecho, el menos 5 ahí perfectamente lo puedo poner cerrado, ¿verdad? Punto de inflexión. 0,1. Punto de inflexión es donde hay cambio de concavidad. Aquí venía cóncava. Y aquí pasa a ser convexa. Entonces, este es el puntito de inflexión. El punto de inflexión siempre es en eje X. El punto de inflexión tiene que ser un par ordenado. Un X, Y. Profe, una consulta referente al punto F que solicita la convexidad. Igualmente podría usarse el intervalo que está entre asíntotas, ¿verdad? Pese a que tiene un punto ahí. Sí, es que ese puntito no te va a afectar en nada. Perfectamente pudimos haber puesto de 2 a más infinito también. Y esa es la que me interesaba, la I. La ecuación del asíntota oblicua si su pendiente es 1. De esa no hemos trabajado hasta ahorita, ¿verdad? Por eso quería hacer este. Recuerden que la ecuación de la asíntota oblicua, según nuestro resumen, es de la forma y igual mx más b. Y la respuesta va a ser casi así. Lo único que tengo que hacer es cambiar la m y cambiar la b. Y voy a dar la respuesta con el y igual número x más otro número. Esa va a ser mi respuesta. La pendiente ya me la están dando. La pendiente vale 1. ¿Y cómo sacábamos la b? La B, por ser la intersección Y. La intersección con el eje y de la asíntota. ¿Dónde está tocando al eje y en la asíntota? En el menos 2. La asíntota oblicua es esta y está tocando el eje y en menos 2. Entonces, mi respuesta para la asíntota oblicua sería y igual el 1 que me estaban dando por x más el b que sería menos 2. Y si quiero escribirlo más bonito, y igual x menos 2, ¿verdad? ¿Ok? Y para terminar, hoy sí aproveché la hora y 40. Hoy lo estuve intensamente. La ecuación de la asíntota vertical. X igual a
¿Qué tal, chicos? ¿Más confiados con lectura de gráficas? Si damos es prácticas, que se enreda uno. Ok, nada más ahí, chicos. Bueno, en sí ahí estaríamos con la